de forma casi inevitable a múltiples grupos. La experiencia diaria nos proporciona ejemplos de cómo pensamos en grupo, hablamos en grupo y trabajamos en grupo. El trabajo, la salud, el ocio, la política y las creencias religiosas están íntimamente conectadas o toman como marco de referencia el grupo o los grupos. Pero ahora bien, no siempre se ha mantenido esta opinión, o al menos no todos los han comulgado con esta idea. Podemos observar que en la segunda década del siglo XXII, un grupo de psicólogos encabezado por Floyd Upward negaban la realidad de los grupos, defendiendo que lo único real era el individuo, pues este es el que piensa, siente, decide y actúa. Pero más tarde, Lewis señaló de manera rotunda cómo superar esa falacia planteada por los individualistas. Por favor, la siguiente página. Bueno, gracias. Él señaló, el todo no solo es más que la suma de las partes, sino que tiene diferentes propiedades. El enunciado debería ser, el todo es diferente de la suma de sus partes. Además, la psicología reconoce que hoy existen todos con distintos grados de unidad dinámica. Por un lado, agregados de objeto independiente, otros cuyo grado de unidad es muy pequeño, otros de un grado medio de unidad, otros con un grado muy elevado de unidad y finalmente, en los extremos, todos de tal grado de unidad que resulta inadecuado hablar de partes. Ese fue el señalamiento que hizo Lewis. Bueno, en definitiva, lo que él nos está poniendo de manifiesto es que el sistema, como tal, llevan a cabo comportamientos que no se pueden prever sobre la base de sus elementos. Las propiedades de los sistemas resultan de las propiedades de sus elementos integrantes, pero no son aumentativos o sustractivos de ello. Conociendo las propiedades del todo, entonces se puede llegar a observar de qué modo proceden las propiedades de los elementos. Entonces, llegando a este punto, vamos a hablar un poco sobre las palabras que hizo Ash. Siguiente página, por favor. Gracias. Ash señaló, para formular de forma adecuada la relación individuo-grupo, necesitamos una manera de escribir la acción de los grupos, que no reduzca al individuo a la calidad del simple blanco de las fuerzas del grupo de origen místico, ni destruya el carácter organizado de las fuerzas del grupo en la confesión de las actividades individuales. Debemos considerar que las fuerzas del grupo surgen de las acciones de los individuos y observar a los individuos cuyas acciones son una función de las fuerzas del grupo que ellos mismos generan. Entonces, ese fue el señalamiento que hizo Ash. Con esas palabras que él dijo, podemos entresacar el concepto implícito de interdependencia, que nos permite dar respuesta al problema de la realidad del grupo, a la vez que nos revela la peculiaridad del grupo y neutraliza las características de los partidarios de la tesis individualista y de los seguidores de la mente grupal. Entonces, más tarde, años más tarde, después de que Ash hizo ese planteamiento, Newcomb expresó la realidad del grupo en términos sociales, objetivos y psicológicos. Él dijo, un grupo es real en tres sentidos de importancia para los psicólogos sociales. Es socialmente real en el sentido de que está incluido en las normas compartidas que le permiten a la gente la comunicación recíproca. Es objetivamente real en el sentido de que se le puede ver y de que diferentes observadores pueden estar de acuerdo con respecto a lo que se ve. Y por fin, es psicológicamente real en el sentido de que los individuos lo perciben y están motivados en relación con él y de que su conducta está así determinada por él. Esas fueron las mismísimas palabras de Newcomb con el planteamiento que él hizo sobre la realidad del grupo. Entonces, años más tarde, Coulthard acuñó el término sintalidad. Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Sintalidad, para referirse a la personalidad del grupo. Es decir, el grupo actúa como totalidad, lo que lo convierte en una entidad única. Las características de la sintalidad son inferidas a partir del comportamiento externo del grupo. Por ejemplo, la toma de decisiones, comportamiento agresivo, de cooperación o resultados productivos. Campbell también propone un concepto, que es el concepto de interactividad.
que hace referencia al grado de existencia real de los grupos, la proximidad, la semejanza, el destino común, la prenancia, son factores que determinan la percepción de la interactividad. Entonces, en la actualidad, la realidad de los grupos es aceptada casi de manera unánime. El propio Allport, en el 1962, llegó a cambiar de opinión al estudiar el comportamiento social fuera del laboratorio, porque la valoración que se puede hacer de esa realidad no es la misma. Con frecuencia se puede observar que los grupos reciben una valoración negativa por ser considerado el origen de múltiples efectos indeseables sobre el comportamiento de los individuos. Voy a hacer una pausa. ¿Me están escuchando? Sí, te escucho. Sí, te Gracias. escucho. Sí, Muchas gracias. Entonces, lo principal que se agudiza la tensión entre individuo y el grupo, se potencia las tendencias individualistas más externas, a la vez que se exaltan los valores relacionados con la colaboración, la solidaridad y la acción colectiva. Pero por otro lado, se elogia al héroe, el triunfador, el emprendedor como individuo. Y por otro, se insiste en formar parte de grupos, ya sea de contextos laborales o ciudadanos o participativos. Por favor, la siguiente página. Gracias. Bueno, en efecto, entender la relación individuo-grupo como dicotómica no parece ser muy recomendable para poder comprender las relaciones existentes entre ambos, dado que en realidad, la realidad, es decir, concebir al individuo aislado de toda influencia grupal como al grupo operando al margen de los individuos. Bueno, Tafel fue precisamente uno de los autores que mejor contribuyó a clarificar el efecto mencionado de las continuidades del comportamiento. Él plantea que un continuo interpersonal intergrupal, considerando que ambos niveles constituyen diferentes niveles de interacción social. Un contexto en donde la influencia de grupo no existe o es bien mínima, producirá un comportamiento interpersonal. Ok, muchas gracias. Podrían pasar a la siguiente. Gracias. La psicología de los grupos en el contexto de las ciencias sociales. Aunque muchas personas no lo crean, la psicología está muy relacionada, porque el estudio de los grupos configura un extenso campo dentro de las ciencias sociales, del que tradicionalmente se ha ocupado la antropología, la sociología y diversas ramas de la psicología. Ahora vamos a ver el esquema de Parsons. Por favor, siguiente página. Muchas gracias. Para Parsons, el sistema de la acción humana está formado por 4 grandes sistemas: el biológico, el de la personalidad, el social y el cultural. A cada uno de esos sistemas le corresponde un campo específico de estudio: la biología, la psicología, la sociología y la antropología. En este esquema, la psicología de los grupos constituye un punto de encuentro entre lo psicológico y lo social, y que a su vez debe tener en cuenta el sustrato biológico y cultural. Entonces, de ahí sale el modelo prismático del comportamiento humano. Por favor, siguiente página. Gracias. Bueno, Monet, este autor nos propone el relieve de diversas caras del comportamiento humano, así como la disciplina que se ocupan de ella. La cara del base del prisma, que es este modelo que está viendo, lo constituye la etiología como ciencia del comportamiento animal y puente a través del cual las ciencias de la conducta enlazan con la biología. Sobre la base etiológica y biológica, trabaja. Por favor, ¿podrían cerrar su micrófono? Gracias. Sobre la base teológica y biológica, trabajan la psicología, la sociología y la psicología social. Las caras laterales del prisma representan a la antropología y la historia, como ciencia centrada en la dimensión espacial y temporal. Es decir, el comportamiento puede ser estudiado en sus manifestaciones unipersonales,
transpersonales o interpersonales. Desde lo psicológico se plantea que el individuo es libre e independiente, asociándose por su interés en grupo, lo que lo hace debido a sus instintos. Por favor, la siguiente página. Gracias. Psicología de los grupos y psicología. La psicología de los grupos tiene desde sus inicios una importante relación con la psicología, a través de la psicología social de tipo psicológico, tanto para el cambio de actitudes, cambio de opinión y los hábitos de comportamiento. El grupo ha servido como contexto para promover el cambio. Por ende, la psicología tiene por objeto el estudio de las variables psicológicas y se interesan por el comportamiento individual y sus contaminantes psíquicos y fisiológicos. Entonces, ambas ciencias observan metodologías diferentes, sus campos de estudio son diversos y su objeto final es diferente. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Carolis. Hola, ¿escuchan? Sí, se escucha. Ok, pues entonces yo soy Corais y hoy voy a estar hablando sobre la psicología de los grupos y la sociología. Pero hay que saber primero que la sociología es la ciencia de la sociedad, de las instituciones sociales y de las relaciones sociales. Es decir, que es el estudio sistemático del desarrollo, estructura y funciones de los grupos humanos, concebidos como patrones organizados de comportamiento colectivo, por lo que los sociólogos también están interesados, aunque no exclusivamente, por el comportamiento grupal. Entonces, la psicología social, esta es un área de la psicología y esta se centra en cómo determinadas situaciones influyen en el comportamiento de las personas. La sociología y la psicología van de la mano. Hay temas que tienen confluencia en relación al objeto, como en las actitudes, en la delincuencia, en los grupos, etcétera. Sin embargo, encontramos diferencias en cuanto al método, técnicas y objeto de estudio. Aunque desde la sociología se pueden invocar de forma implícita principios psicológicos, estos no constituyen su preocupación central. Comte planteó que el individuo y la sociedad eran elementos inseparables, aunque el objeto de la sociología no sea el estudio del individuo. Los individuos contribuyen al desarrollo común, esto es, al desarrollo de la sociedad. El psicólogo estudia los procesos individuales sobre el trasfondo del grupo, mientras que el sociólogo es a la inversa. Este estudia el desarrollo del grupo sobre el trasfondo de los individuos que componen al grupo. La psicología se ocupa de lo subjetivo y la sociología de lo objetivo. Entonces, la psicología de los grupos sería un punto intermedio, que se ocupa de los aspectos subjetivos de la interacción. Entonces, con la psicología de los grupos y la antropología, hay que saber que la antropología
se define como la ciencia del hombre. Este estudia las culturas y sus análisis, tanto de forma única como en relación con otras culturas. Esta específicamente, la antropología es el estudio del hombre en relación a la distribución, origen y clasificación de las razas, las relaciones sociales y ambientales, características físicas y la cultura. Los estudios antropológicos y los estudios transculturales de la psicología social ofrecen información sobre la posible universalidad o relatividad cultural de muchos aspectos estudiados por la psicología social, como es el ejemplo de las concepciones sobre la persona en sociedades individualistas y colectivistas, o los posibles aspectos universales de la expresión emocional. En contextos culturales europeos y americanos, la frontera entre el yo y el otro es muy importante, pero en culturas asiáticas lo principal es la diferencia entre el endogrupo, que es el yo y los otros miembros del grupo, y el exogrupo. Entonces, con la psicología de los grupos y la etología, según Hind, podemos señalar 3 puntos importantes de la etología que pueden ser adscritos al campo de los grupos. El primero es el comportamiento, que debe de ser descrito antes de ser analizado. Lo que el individuo hace depende en parte del contexto social, por lo que una descripción detallada del comportamiento del individuo, del otro y del contexto social o la interacción nos ayudará en la tarea. El segundo es la comprensión completa del fenómeno social, que requiere el estudio de más de un nivel de complejidad. Hind distingue tres niveles de complejidad, el cual es el de las interacciones, el de las relaciones diádicas, que esto es entre dos, y el de los grupos sociales. Y por último, esto no buscar principios de validez universal, sino conceptos y generalizaciones con un limitado rango de validez. Entonces, la etología moderna parte de un enfoque comprensivo que tiene en cuenta que la conducta humana se realiza en un contexto social,
pero para el etólogo hay pruebas más que suficientes de que al menos una porción de la conducta humana es el fruto de la selección natural y que por tanto hay muchas variaciones de la conducta que son adaptativas. El carácter psicosocial del fenómeno grupal. Dicen que no es posible estudiar los grupos humanos sin abordar problemas de interacción humana por lo que se hace del todo patente la necesidad de un enfoque psicosocial para intentar explicar su complejo comportamiento. Y es que ni la psicología ni la sociología son capaces de explicar por sí solas la realidad del grupo. La psicología social se ha visto inmersa en la polémica individuo-sociedad. La psicología social ha procurado su resolución optando por una perspectiva que está determinada en que la interacción entre ambos elementos no sin grandes esfuerzos y tensiones, que todo hay que decirlo. Kelly utiliza la metáfora de las imágenes reflejadas en dos espejos contrapuestos. El espejo del individuo y el espejo del grupo. En como nos veamos en estos espejos, ilustra los cuatro modos de expresión del problema de la psicología social. El individuo o el grupo, el individuo versus el grupo, el individuo desde el grupo y el individuo frente al grupo. Worchel y Coutan usan el cuento del patito feo de Hans Christian Andersen para explicar el tratamiento del grupo en psicología social. Este es que una ave era vista como fea ante los otros paticos. Entonces mientras el tiempo fue pasando, los patos crecieron y el patito feo se convirtió en un bello cisne y los patitos estaban envidiosos de este. Entonces, Blanco nos aclara que diciendo que el grupo ha de ser considerado como un mecanismo intermedio entre el individuo y la sociedad, y que el grupo se convierte
en el agente moralizador del individuo, puesto que este hace desear el bienestar común al mismo tiempo que este ayuda a adquirir su máxima expresión como ser humano. Entonces, este interés por el grupo mostrado por los psicólogos sociales a comienzos del siglo pasado despertó una eh, reacción en contra y de las principales figuras fue Floyd Alport. Alport dijo, él dijo la expresión que es la falacia del grupo, que esto quiere decir que aquellos escritores aquellos escritores que se han visto inducidos a postular un cierto tipo de mente colectiva o conciencia de grupo distinta y separada de las mentes de los individuos que componen el grupo. El grupo como tal no existe y que solo existen ideas, pensamientos y hábitos que se repiten en cada mente. Discúlpame. El maestro dijo que lo déjate y que pase la siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Floraina Mezquita. Yo voy a seguir con mi exposición. Tal fue su defensa del individualismo, que consideró que la psicología es siempre la psicología del individuo y la psicología social es siempre y necesariamente una parte de la psicología del individuo, porque no hay psicología de los grupos que no sea esencial y enteramente una psicología del individuo. Años más tarde, hacia el 1935, actores como Lewin, Sheriff y Aft proporcionaron una salida a una posición interaccionista. Estos autores, para quienes eran fácil distinguir entre la psicología individual y la psicología social. Las aportaciones de Lewin, según Kaufman, consistió en convertir una psicología puramente individual en una psicología social, sin caer en una psicología referida. El paso de la psicología subjetiva se produce, según Koska, a la interacción que está mediatizada por el influjo de los diferentes comportamientos que las personas individuales se dirigen mutuamente. Como por ejemplo, siguiente imagen, por favor. Como por ejemplo, tenemos el comportamiento grupal, que es aquellas acciones de compañerismo y apego de individuo a otro, o varios que pretenden ayudar a quienes forman parte del grupo.
También tenemos el comportamiento psicológico, que estudia la reacción psíquica que tienen las personas y que les permiten conservar sus relaciones con el método para adaptarse a él. Según Morales, las aportaciones de Ash son dos, entre la relación del individuo y la del grupo. Con el verdadero carácter de la interacción. El primero, porque la inserción en el grupo exige que en el individuo posea cierta característica, o sea, como posesión de una identidad para abarcar las relaciones posibles del grupo. Las dos penetran hasta el propio centro de los individuos y forman el carácter. Lewin, Cherry y Ash coincidieron que el grupo es todo con realidad propia que surge de la interacción. El interaccionismo tal vez fue la primera gran innovación que enriqueció la tradición de la psicología social entre los grupos a mitad de los años 30. La independencia lesbiana con el paso del tiempo se llegó a entender como una interdependencia motivacional. La temática grupal era el pretexto para estudiar el comportamiento individual, explicando a partir del proceso intrapsíquico, estableciendo un fuerte paralelismo entre los procesos grupales y las relaciones diáticas interpersonales. Siguiente imagen, por favor. Stroff. Cariño, el profe dice acaba tu cámara. Ah. Disculpe, profe, fue que me sacó la plataforma. Ahí, ¿me veo? ¿Me veo, chicos? Sí, sí te ves. Okay. ¿Sigo con la cámara abierta, entonces? Sí. Habla un poquito nada más para que no se te va a sacar con la cámara encendida. De un ratico con la Ahí cámara me ve. encendida y después la... Sí. Loraini mezcla, profe. Ok. Tenemos, sigo me quedé en Stroff. También alcanzó la voz contra el individualismo. Salvador no utiliza la noción de grupo e intenta sustituir por refrase. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos una pequeña opinión. ¿Puede quitarle ese profe la cámara ya? ¿Puede quitarle ese profe? ¿Puede cerrarla? Ya la cerré. Ah, ya, escúchame. Okay. Aquí tenemos una pequeña opinión que hizo Henry sobre las nuevas vías del desarrollo de la psicología de los grupos. La dimensión social del grupo ha de atender simultáneamente al grupo y a la sociedad en la que ésta se inserta. Para la psicología social, los grupos constituyen uno de los ámbitos principales
de la relación mutua de individuo y sociedad. Siguiente imagen, por favor. La psicología social, marco disciplina de la psicología de los grupos. La psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social, cuyo principal objeto de estudio es el grupo. Este análisis desde la óptica de la influencia que tiene el grupo sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo a la hora de madurar el comportamiento colectivo. Hasta ahí mi posición. La siguiente. Buenas tardes, yo soy Megan Herrera. ¿El maestro quiere hablar? Maestro. Al parecer fue por error. Mira, enciende tu cámara para que él te vea. Ok, perfecto. Maestro, entonces puede ser que se me escuche entrecortado porque mi internet con la cámara funciona un poco lento. ¿Sigo? Sí, puedes seguir. Ok. Buenas tardes, yo soy Megan Herrera y continuaré con el tema que ya había introducido la compañera, que es la psicología social, marco disciplinar de la psicología de los grupos. En términos generales, se suele marcar como objetivo principal de la psicología social la armonización de los enfoques individuales y sociales en la reflexión sobre la realidad. El interés básico de esta disciplina radica en el análisis de las interacciones sociales entre individuos y grupos humanos. Entre ellas resaltan las que ponen el acento en su carácter de disciplina que estudia las influencias que los individuos poseen sobre las creencias o conductas de otros, o bien esas que aseguran que la psicología social aspira a entender cómo el raciocinio, las emociones o el comportamiento de las personas permanecen influidos por la existencia presente, imaginada o implícita de otros. O todavía las que definen como el análisis científico de las protestas de comportamiento de carácter situacional suscitadas por la relación de una persona con otras personas o por la mera expectativa de esta relación. En todos los casos, sobresalen las referencias o la predominación social y la relación entre personas, sea esta última real o imaginaria. Una de las corrientes de mayor importancia dentro del pensamiento psicosocial es el llamado... ¿Podría seguir con la diapositiva? Gracias. Todavía. Ay, gracias. Puedes cerrar tu cámara. Ya pues. Cierra tu cámara, ya. Sí. Una de las corrientes de mayor importancia dentro del pensamiento psicosocial es el llamado interracionismo simbólico, que pone el acento en la importancia de la negociación de sentido entre sujetos sociales. Considera que la conducta humana no se basa en el esquema de estímulo-respuesta propuesto por el conductismo más radical y pone énfasis en la necesidad de tomar en cuenta la interdependencia que existe entre las variables que participan en una situación concreta de interacción. En el espacio conceptual de la psicología social tiene un carácter eminentemente interdisciplinario. Sus reflexiones se han constituido a partir del contacto con otros enfoques y perspectivas, de ahí que en ocasiones se complique su definición. Desde su nacimiento, la psicología social aborda temas relacionados con la influencia social y la interacción, pero en términos más específicos, se pueden enlistar algunos conceptos o campos de reflexión privilegiados por el enfoque psicosocial, a saberse la percepción social, la cognición social, las actitudes, la persuasión, entre otros. A su vez, dentro de las reflexiones sobre la comunicación humana desde la perspectiva psicosocial, destacan referencias al lenguaje verbal y no verbal, los humores y a la construcción de la opinión pública. Como se puede observar, la psicología social se ha interesado por un amplio abanico de fenómenos que han sido también abordados por otras disciplinas. En términos generales, todos los fenómenos comparten el ser a la vez individuales y sociales, lo cual delimita ya una de sus cualidades
en este enfoque. Siguiente, por favor. La psicología social es una disciplina relativamente reciente. Sus antecedentes básicos se pueden hallar durante la primera mitad del siglo XX. Siguiente, en el desarrollo de las ciencias sociales en Francia, con Durkheim, Tarde y Le Bon, en Alemania con Marx, en Gran Bretaña con Spencer y en Estados Unidos con James. Siguiente. Esta toma un rumbo distinto cuando empieza a desarrollarse como disciplina independiente. Esto sucede fundamentalmente a partir de los inicios de la teoría de la Gersach, el psicoanálisis, el conductismo y las aportaciones de la Escuela de Chicago. También Max Weber con su teoría de la acción social, George Zimmer con el estudio de las acciones recíprocas y William Thomas con el estudio de las actitudes contribuyeron a la fijación de un espacio conceptual específico para la psicología social. Sin embargo, como autores principales debemos señalar a Charles Colling, quien estudió las bases psicosociales de las relaciones interpersonales y la vida social, y a George Blumer, como impulsor de ya mencionado interracionismo simbólico. La psicología social se consolida con las aportaciones del neoconductismo, la psicología de la Gersach y la teoría del campo, así como con los aportes de los estudios de procesos cognitivos, sobre todo lo de Vygotsky. Por su parte, en el contexto sociológico, la psicología social debe su existencia al interracionismo simbólico, al funcionalismo estructural de Parsons y en menor medida a los estudios sobre la personalidad autoritaria realizados desde la Escuela de Frankfurt. Siguiente, por favor. En la actualidad, la psicología social sigue su curso en estos dos contextos. Dentro de la psicología, las principales aportaciones son las de la investigación sobre los procesos de atribución causal de Herder, la categorización social de Brunner y las representaciones sociales de Moscovici, mientras que en el contexto de la sociología destacan en la actualidad la teoría de la estructuración de Giddens, la sociología figurativa de Norbert Eliot y el constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu. Siguiente. Esto es un breve apunte sobre las teorías psicosociales. Pese a que no se puede considerar propiamente una teoría psicosocial, el psicoanálisis ha tenido ciertas repercusiones en la psicología social, sobre todo cuando ha confluido con otras ciencias sociales como la antropología y la sociología. Ya Sigmund Freud había afirmado que la psicología individual era sobre todo social, es decir, que las conductas sociales podían ser explicadas a partir de los mismos principios psicoanalíticos con los que se explicaba el comportamiento individual. Por su parte, el conductismo social representa una reacción ante el predominio del conductismo positivista hasta entrar los años 60. El primer psicólogo social fue Allport, al cual se debe la utilización de la metodología experimental en psicología. A grandes rasgos, las premisas del conductismo social pueden sintetizarse en las siguientes. El hombre es ante todo su conducta, considerada como la reacción a los estímulos externos. El comportamiento humano es predecible y el proceso de socialización es un proceso de aprendizaje. La teoría de la Gersach, quizá la más conocida y representativa de este abanico de propuestas psicosociales, construye conocimiento científico a través de la experimentación y parte de la consideración del ser humano como un sujeto con la capacidad para realizar actividades constructivas y con capacidad para recibir, utilizar, manipular y transformar la información. Para finalizar, el enfoque sociocognitismo se transcribe en las teorías cognitivas de la psicología social. En concreto, el sociocognitismo, propone un paradigma alternativo al conductismo. Se fundamenta en las teorías del procesamiento de información, mismas que abordan los procesos de apropiación, interpretación de la información por parte de los sujetos conocentes. Siguiente, por favor. En conclusión, pienso que la psicología social, teniendo como base la necesaria unidad del proceso del conocimiento, la investigación científica y la práctica, podrá convertirse en un importante instrumento de trabajo en el desarrollo social, a contribuir a perfeccionar el proceso de inserción e interacción del hombre en la sociedad vista como un todo, así como en los diferentes contextos sociales, lo que de manera inmediata transcurre la vida de cada individuo.
En ese sentido, posibilitará ayudar a concretizar las vías a través de las cuales se logrará lo que desde mi punto de vista debe ser el gran propósito de las ciencias sociales en la actualidad: contribuir a lograr que el hombre sea mejor como individualidad en la medida en que su contribución social sea mayor. Siguiente, por favor. Ahora le daré la introducción del siguiente tema, que es el marco epistemológico de la psicología de los grupos. La pertenencia del hombre a una definitiva sociedad no presupone la existencia de una determinación automática, simplificada, rectilínea de su conciencia individual, teniendo en cuenta su vida y vivencias inmediatas. La existencia de cada hombre transcurre a lo largo de un recorrido vital por diferentes grupos e instituciones y en contextos sociales específicos. El repaso de las diversas aportaciones que a lo largo de la historia se han venido haciendo a la comprensión y explicación del comportamiento grupal han mostrado la enorme variedad de procedencias que han intervenido. Cada una de ellas ha reclamado en su propio nivel de análisis como el adecuado para la comprensión del fenómeno grupal. Por ejemplo, el psicólogo asume que el conjunto se compone por individuos que se diferencian en sus capacidades, motivaciones, necesidades, intereses y otras propiedades particulares que argumentan la conducta de cada uno. Por consiguiente, el análisis, la comprensión y la modificación del comportamiento de conjunto necesita un enfoque individualizado y diferenciado que la psicología desarrolla por medio de sus miembros, mientras que el sociólogo estima que el conjunto de un microsistema social y solamente puede entenderse plenamente a partir de su propio enfoque y sus procedimientos. El antropólogo confirma que el conjunto es un fenómeno cultural que requiere ser integrado en el entorno de la cultura universal y además realiza su propia cultura, por lo cual requiere de la antropología para ser comprendido, explicado y modificado. El etólogo defiende que el comportamiento humano tiene sitio en un entorno social y que muchas de las variaciones de dicha conducta son adaptativas. Siguiente, por favor. Los psicólogos sociales, por su parte, han subrayado la importancia de considerar el grupo como un sistema de interacciones de individuos entre sí. La fuerza y potencialidad de un individuo, el grupo y la sociedad será aprendida en su real dimensión si entendemos que constituyen tres polos de una reacción dialéctica que les permite un permanente intercambio en y a través del cual se actualizarán las relaciones de influencia e interinfluencias que potencian. Continúo con mi compañera Lisbeth Peña. Hola chicos, ¿me escuchan? Aquí. Sí, se escucha. Sí. Bien. Yo voy a dar continuidad al tema de mi compañera Megan, hablando un poco sobre el marco epistemológico de la psicología de los grupos. En otras palabras, lo que mi compañera decía es que como la psicología de los grupos es de carácter multidimensional, entiéndase como abarcar varios aspectos, exige una perspectiva multi e interdisciplinaria. Con interdisciplinaria me refiero a la capacidad para conectar y potenciar otras disciplinas, para no trabajar de forma aislada o dispersa. En el caso de multidisciplinario quiere decir que se relaciona con otras disciplinas, sin embargo su metodología y preceptos son invariables. Como resultado tendremos una psicología de grupo que sea capaz de relacionarse con otras disciplinas, reajustando sus conceptos y metodologías, sin verse afectada, claro está. Pues, bien, ya pasaste la diapositiva, gracias. Pero, ¿por qué es importante que se fusionen estas dos características? Bueno, ahí les explico. Según el reduccionismo, para alcanzar el conocimiento debemos empezar nuestro estudio desde su unidad más pequeña. Entonces, imaginemos que tenemos una sesión terapéutica con un paciente cuya dificultad es la disfunción eréctil, digamos que a causa de padecimiento de Parkinson. Sin embargo, mi disciplina como psicóloga no se interrelaciona con otras. Entonces tendría yo que estudiar como médico las causas del Parkinson, por qué surge, cómo curarlos y empezar a hacer un sinnúmero de estudios
En otras palabras, yo tendría que hacer el papel de doctor. La importancia de que una disciplina se relacione con otra es fundamental, ya que nos va a permitir alcanzar el conocimiento sin la necesidad de partir desde cero, cada vez o en cada ocasión. Ninguna corriente psicológica es capaz de explicar el comportamiento humano por sí sola y siempre requerirá de otra. Lo mismo ocurre con las orientaciones planteadas en psicología de los grupos. Ninguna en particular podrá explicar el porqué de un comportamiento social. La obra Orientaciones Teóricas Fundamentales en Psicología de los Grupos, propuesta por González en 1995, nos propone 7 orientaciones teóricas sobre grupos. Estas orientaciones no son un conjunto en particular, sino que son diferentes teorías con puntos en contacto entre ellas. Funcionan como una guía para la orientación del estudio de la psicología de los grupos. Por favor, pasa la diapositiva. Bien, gracias. Como vemos en el cuadro 1.1, que de hecho está en nuestro libro, la primera orientación es la sociométrica, que fue propuesta por Jacob Levin Moreno y Jennings. Consiste en la aplicación de métodos cuantitativos dentro de los grupos y estructuras sociales que nos ayudarán a comprender capacidades, interacciones y bienestar mental, tanto a nivel grupal como individual de los integrantes. Cabe mencionar que la sociométrica ha sido por mucho tiempo un instrumento muy valioso a la hora de evaluar y medir la interacción entre componentes de distintos grupos en ámbitos académicos, educativos, laborales o deportivos. Corresponde a métodos como cuestionarios y entrevistas. El objetivo principal de esta orientación es evaluar el nivel de simpatía de una persona dispersa en un grupo de personas, profundizar en los métodos por lo que esto es así y analizar el grado de cohesión entre los distintos componentes de un mismo grupo. La segunda orientación es la teoría de campo, propuesta por Kurt Lewin. Esta orientación se fundamenta en la Gestalt. Se interesa en el holismo, donde el comportamiento y los hechos reales forman un todo indisociable y así deben ser tratados. En la dinámica también se fundamenta, donde el comportamiento obedece a las leyes que son independientes de la situación. También se fundamenta en el isomorfismo psicofísico. Aquí el orden de las expectativas subjetivas son idénticas al orden de los procesos físicos y subyacentes a ella. La tercera orientación es psicología profunda. Fue propuesta por Sigmund y se basa en la psicoanalítica, de hecho. ¿Me escuchan? ¿Perdón? Sí, se escucha. Ok. Por favor, apaguen su micrófono. Dejen solo a los gracias. Bien. Apaguen su micrófono los demás, por favor, para que les se escuche mejor. Gracias. Ok. Como les decía, la tercera orientación es la psicología profunda, propuesta por Sigmund Freud, basada en la psicoanalítica. Esta orientación surge como una respuesta a las teorías grupales que emergían desde otras perspectivas teóricas, ya que Freud no trató con suficiente extensión el fenómeno grupal, ni realizó experiencias aplicadas en grupos. Por esta razón, la teoría fundada en esta orientación no es muy heterogénea. Es muy heterogénea. Sus características son la biologicista, porque ve el organismo vivo sometido a la herencia y a la evolución. Se priman los aspectos emocionales frente a los racionales. Aquí el grupo se ve más bien como algo negativo, que va en contra del individuo. Vamos también a hablar sobre la orientación conductual. Esta se basa en una orientación empiricista, ya que se interesa en operar observablemente los conceptos de la teoría. Tiene una visión hedonista del ser humano y mercantilista, donde el hombre busca el máximo beneficio al mayor costo de sus intercambios sociales. En la orientación factorial, esta está compuesta por varios autores que hacen uso de la matemática factorial como eje para la evaluación de un modelo teórico de grupo. Es empírico-estadística, así lo conocen sus pilares. También tenemos la orientación sistemática, que está fundada en la Gestalt,
y se puede considerar como una evolución moderna de esta escuela. Se basa en modelos geométricos para representar la estructura de la comunicación de un grupo. Se trata de enfocar en el aspecto mecanicista, el cual también se inclina por lo dinámico y se deriva de las condiciones mecánicas, debo decir. Está compuesta por el grupo y su sistema. El grupo, en este caso, es visto como una red de comunicación. Perdón. El grupo es visto como una red de comunicación, mientras que el sistema puede ser formal o informal. Ya por último, vemos la orientación cognitiva. Esta fue propuesta por Festinger. Es subjetiva, donde se involucran creencias, valores, opiniones, normas, etc. Se basa en percepciones y racionalización. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. No sé si lo pueden ver bien, pero quería hacer una pequeña comparación entre la orientación propuesta por Sigmund Freud y Kurt. A ver. Bueno, yo no la puedo visualizar muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, ya que no la alcanzo a ver bien. Desde hace mucho tiempo ha existido una polémica respecto al grupo y el individuo. ¿El grupo está en el individuo o el individuo está sumergido en el grupo? Bueno, lo cierto es que aunque muchos consideran el grupo como una realidad independiente, resulta indispensable a la hora de estudiarlo hacerlo por cada individuo en particular. Por lo tanto, el grupo al final termina reducido al mismo individuo. Pero al mismo tiempo resulta indispensable conocer al individuo desde su grupo. De acuerdo con Elwood, no podemos comprender al ser humano si lo separamos de su grupo. De la misma manera que no podemos comprender al grupo si lo separamos de la naturaleza de los individuos que lo componen. Entonces, la importancia de conocer al grupo de las relaciones grupales radica en encontrar una respuesta a problemas sociales que se presentan en la actualidad y a los que no podemos ignorar. Deme un momentito, maestro. Maestro, perdón el inconveniente. Sí, no te preocupes. Bien. Continuamos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, recordando sí algunos de los enfoques que veremos a continuación. Tenemos enfoques individualistas e interindividualistas, los cuales se enfocan en la conducta grupal frente al procesamiento de información, y el enfoque intergrupalista, que se centra en la perspectiva cognitiva. Sin embargo, tienen sus diferencias, ya que el procesamiento de información considera el grupo en sí mismo sin necesidad de tener en cuenta a otros grupos. A esto es lo que llamamos un sistema cerrado. Todo lo contrario al enfoque intergrupalista, el cual consideramos un sistema abierto. Bien, entonces expliquemos de manera un poquito más clara los modelos de la psicología de los grupos. Estas son las perspectivas que ven en la diapositiva. Desde la perspectiva colectivista, el grupo se define, o sea, es quien define a la persona. En la perspectiva individualista, el individuo da la identidad al grupo. En la perspectiva interaccionista, los individuos se unen para satisfacer sus necesidades. En la interindividualista hay una pérdida de la identidad del individuo. En la intergrupalista hay una valoración entre el grupo. Y mencionando, por cierto, algunas que no están allí, nuevas perspectivas que son las que plantean e integran nuevos miembros, cualidades sistemáticas y metas comunes. Entonces, a raíz de todas estas perspectivas, es evidente que los investigadores se interesen por encontrar modelos útiles para el estudio de cada grupo humano, con el propósito de subsanar problemas sociales como la discriminación, adicción, delincuencia, etc. Sin embargo, tenemos claro que un modelo por sí solo no va a poder lograr esto. Es necesario que se fusionen para lograr subsanar el grupo. El esquema
Por favor, pasa a la siguiente. Esa es toda la que está ahí. ¿Perdón? Que esa es toda la que está ahí. Ah, Lisbeth, Parece que hace hágame el falta. favor, abre su Ok. cámara para yo conocerla, por favor. ¿A mí? Bien, Sí, por favor. aquí estoy. ¿Me puede ver? A Lisbeth, por favor. ¿Me vio? Muchas gracias, Lisbeth. Ok. Ya la conocí. Sí, muchas gracias. Bien. El esquema de la psicología de los grupos de Parsons plantea 4 subsistemas, los cuales son psicológico, social, biológico y natural. El modelo prismático de la ciencia de la conducta de Monet, a través de un prisma, señala a las diferentes ciencias sociales que respaldan la postura del que no mira hacia el grupo y poniendo a un lado al ser humano por sí solo. Entonces, basándonos en el esquema de Parsons, el modelo democrático y el modelo epistemólogo, se propone un modelo globalizado que nos permite entonces identificar ontológicamente al ser humano. Eso quiere decir que no vamos a ver todas estas perspectivas de manera en particular, sino que ellas fusionadas se van a convertir en el modelo globalizado del que les hablo. Entonces, digamos que estos diferentes grupos, teniendo como base aspectos biológicos y mitológicos, filogenéticos, psicológicos y sociales, consideran 3 ejes esenciales, los cuales son individuo-grupo, sistema abierto y sistema cerrado, y por último, conducta y cognición. Además, debo mencionar 4 niveles importantes para este sistema global, que es el intrapersonal, interpersonal, grupal e ideológico. Con este modelo es posible agrupar la investigación científica que se ha realizado, el comportamiento del ser humano, el estudio de los grupos y mostrar la compleja interdependencia que existe entre el individuo y el grupo. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Si hay alguna duda, alguna pregunta, de viva voz interviene. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? maestro. Sí, maestro. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Entonces, ¿cómo definir al grupo? Como 2 o más personas que tienen objetivos y una estructura. Son las 2 características básicas para decir que es un grupo. Cuando tiene objetivos o metas y cuando posee una estructura. Y claro, la idea original de Alport de que los grupos no existían fue derribada por Kurt Lewin, que demostró que sí, que no es lo mismo un grupo que una persona. Los grupos son mucho más complejos. Es decir, que en eso se equivocó Floyd Alport, el psicólogo famoso norteamericano, hermano de Gordon Alport, el que propuso las necesidades, la clasificación de las necesidades humanas. Pero yo había pedido por WhatsApp, porque no me estaban escuchando, que crearan un grupo de 5, lo crearon. Sí, maestro. Díganme los nombres, uno a uno, usted mismo. Ok. Elizabeth Hernández Bautista. ¿Me escucha? Por favor, repita ahora. Elizabeth Hernández Bautista. No le escuché el nombre. Elizabeth Hernández Bautista. Sí, ahora sí la escuché. Okay. Elizabeth Hernández. Dígame la otra persona. Lariani Liriano. Lariani Liriano. Sí. Pues se confunden el nombre y el apellido. Exacto. La que sigue. Castelin Kelly Rodríguez. Deletréeme ese nombre. Castelin. Con Kelly. K. Ajá, exacto. Esa sí es Fisna. Castelin. Kelly Rodríguez. El apellido es Rodríguez. Sí. Siga la otra. Scarlen Magallanes. Esa tiene un apellido de dinero. Y la por otra. último, Cruceli Hermosén de Jesús. Hermosén es de apellido.
Creo que sí, Hermosén de Jesús, Crucé. Entonces me dijo Elisa Hernández, Lariani Lidiano, Castelin Rodríguez, Scarlin Magallanes y Crucero Hermosén. Sí, maestro. Ustedes son el grupo del capítulo 7 para el próximo viernes a las 2 en la videoconferencia. Yo Ok, gracias. Profesor, Permiso, maestro. permiso, voy profe. a dar las calificaciones ahora. Sí, dígame. Yo no estoy en grupo. Dígame, Evelyn Román Rodríguez no está en grupo. Vamos a crear todos los grupos que faltan la semana que viene, porque hoy tenemos muchas dificultades técnicas. Yo espero que el viernes todo esté tranquilo. Porque, por Ok, ejemplo, yo no he podido usar mi laptop, no me entra ni el micrófono ni la cámara. Entonces no sé qué, voy a asesorarme con las dos hijas mías cuando lleguen. Permiso. Si es mi laptop que tiene problemas. Y no la he podido usar. Entonces, ¿no? profesor, y para la exposición entonces de lo que no tenemos grupo. El Eso lo van a crear la próximo próxima semana. viernes creamos un grupo y le decimos los temas.